A ver, vamos a desgranar esto de hoy porque el tema que tenemos sobre la mesa es, sin lugar a dudas, la gran paradoja de la nutrición moderna. Desde luego, y es un tema que tiene muchísima tela. Tiene muchísima tela. Arrancamos este análisis a fondo saltándonos, bueno, los conceptos básicos que ya todo el mundo conoce. Quienes siguen de cerca la ciencia nutricional saben de sobra qué es un carbohidrato. Claro, no hace falta que expliquemos qué es una patata o un trozo de pan. Exacto. Pero hoy nos enfrentamos a un debate que ha polarizado por completo a la comunidad médica y científica. La pregunta que vertebra nuestra exploración de hoy no es qué son estos nutrientes, sino cómo actúan realmente a nivel sistémico. Esa es la clave de todo. La gran duda ¿es el carbohidrato un combustible vital imprescindible para la fisiología humana? ¿O se ha transformado, debido a nuestro entorno moderno, en una especie de caballo de Troya metabólico que se cuela en el organismo para causar estragos? Bueno, es que plantearlo así es el punto de partida absolutamente necesario para entender la crisis de salud actual. Porque, a ver, durante mucho tiempo se ha simplificado el debate hasta el extremo de catalogar a los nutrientes como absolutos. Los buenos y los malos de la película. Eso es. Pero la biología es puro contexto. El material que vamos a analizar hoy demuestra precisamente que la respuesta metabólica a un macronutriente depende de un entramado de señales hormonales que apenas estamos empezando a comprender a nivel poblacional. Y para intentar comprender ese entramado hemos reunido una pila de fuentes verdaderamente excepcionales. Tenemos como pieza central un texto médico muy revelador del doctor Alexis Carrasco. Un texto fantástico, por cierto. Fantástico y muy contundente. Y no viene solo porque está fuertemente respaldado por las ultimísimas directrices clínicas de la American Diabetes Association para este año 2026. Sí. Además, se apoya en estudios fisiológicos clave sobre la obesidad, como los trabajos de Ludwig y los estudios clásicos de Cahill sobre la adaptación metabólica. Así que la misión de esta sesión es muy clara. Queremos ayudar a quienes nos escuchan a descifrar la bioquímica avanzada de los carbohidratos, para alcanzar lo que el doctor Carrasco define magistralmente como soberanía biológica. Y todo esto, por supuesto, esquivando por completo la sobrecarga de información tóxica y las modas pasajeras. Lo fascinante de esto es revisar la literatura clínica reciente frente a las directrices que imperaron, digamos, a finales del siglo XX. Ya, la pirámide alimenticia clásica y todo aquello. Exactamente. El contraste con los resultados en el mundo real es abismal. Si observamos la realidad clínica hoy, a pesar de seguir modelos que priorizaban dietas altas en ciertos carbohidratos y bajas en grasas, las consultas se han llenado. Colapsadas, diría yo. Colapsadas de pacientes con una epidemia silenciosa de resistencia a la insulina, fatiga crónica incesante y enfermedades metabólicas severas. Esto nos obliga, sí o sí, a mirar más allá del simple conteo de calorías. Espera, porque esto tira por tierra el dogma de toda la vida, de come menos y muévete más. Totalmente. Toda la vida nos han dicho que la gente gana peso o enferma metabólicamente simplemente por un superávit calórico. Como si el cuerpo humano fuera una calculadora térmica de sumar y restar. Y no lo es, claro. Pero los documentos que tenemos aquí, especialmente el estudio del investigador David Ludwig, publicado en la revista de Nutrición Clínica, plantean algo radicalmente distinto con su modelo carbohidrato-insulina. Así es. O sea, ¿me estás diciendo que el tipo de alimento altera nuestras hormonas al punto de forzar al cuerpo a engordar, independientemente de la fuerza de voluntad? El modelo de Ludwig plantea exactamente eso. Y fíjate que es un salto conceptual tremendo en medicina. La visión clásica de la termodinámica asume que todas las calorías son iguales para el cuerpo. Una caloría es una caloría. Eso decían. Pero el modelo carbohidrato-insulina propone que el consumo excesivo de carbohidratos procesados, esos de alta carga glucémica, altera el equilibrio hormonal de forma drástica, elevando crónicamente los niveles de insulina. Y la insulina no es solo la llave del azúcar, claro. Para nada, la insulina es la principal hormona de almacenamiento de grasa del cuerpo. Cuando la insulina está elevada en sangre, suprime activamente un proceso llamado lipólisis. ¿Qué es la quema de grasa, para entendernos? Exacto, la liberación de ácidos grasos de tejido adiposo. O sea, que atrapa la grasa. Las células adiposas reciben la señal de almacenar y al mismo tiempo bloquean la puerta de salida para que esa energía no pueda ser usada. Esa es la clave fisiológica. El cuerpo dirige activamente la energía consumida hacia el tejido adiposo y la encierra allí bajo llave. Madre mía. Como consecuencia directa de este encierro, hay una reducción de los combustibles circulantes en el torrente sanguíneo,
como la propia glucosa o los ácidos grasos libres, que los órganos vitales y los músculos necesitan imperiosamente para funcionar. Claro, y ahí el cerebro entra en juego. Exacto. El cerebro es un monitor de energía sumamente sensible. Detecta esta caída de combustible en la sangre y hace saltar todas las alarmas de inanición celular. Piensa que te estás muriendo de hambre. ¿Y cuál es la respuesta? Pues aumentar drásticamente la sensación de hambre y ralentizar el metabolismo basal para conservar energía. Generando esa fatiga y ese cansancio. Es decir, a ver si lo entiendo. La persona come, la insulina secuestra esa energía metiéndola de golpe en la grasa. El cerebro detecta que no hay energía libre en la sangre, entra en pánico y manda la señal de comer otra vez. Ese es el ciclo. Es un círculo vicioso terrible. La obesidad o el cansancio crónico no serían entonces la causa de comer en exceso, sino el síntoma de una mala participación de la energía impulsada por la insulina. Precisamente. Y para entender cómo llegamos a esa hiperinsulinemia crónica, hay que mirar el contexto evolutivo frente a nuestro entorno moderno. Evolutivamente, nuestro organismo no está diseñado para gestionar este flujo constante y masivo de glucosa al que se ve sometido hoy. Claro, antes no había supermercados abiertos 24 horas. Históricamente, encontrar carbohidratos de rápida absorción era un evento raro, quizá algo estacional con la fruta, madura o la miel. Hoy, el estímulo es continuo. Va desde el primer café endulzado de la mañana hasta el último tentapié de medianoche. He leído en el texto del Dr. Carrasco una analogía sobre llaves y cerraduras para explicar este fallo en el sistema. Una analogía que me ha dejado pensando bastante, pero asumo que detrás de esa metáfora hay una bioquímica muchísimo más compleja. Sí, la hay. Porque si la insulina es la llave y las células son la cerradura, ¿qué está pasando realmente a nivel celular cuando nos sometemos a este bombardeo constante de glucosa? Porque las cerraduras no se oxidan literalmente. No, no se oxidan. Fíjate que a nivel celular, el proceso es una maravilla de la adaptación biológica, solo que en este contexto se vuelve en nuestra contra. Vale. Cuando la insulina llega a la célula, digamos a una célula muscular, se une a un receptor en la membrana. Esta unión desencadena una cascada de señalización muy compleja en el interior de la célula. ¿Y qué provoca esa cascada? Mina con el desplazamiento de unas proteínas transportadoras llamadas GLUT4. Estos transportadores viajan desde el interior de la célula hasta la superficie, se integran en la membrana y actúan como canales por donde la glucosa por fin puede entrar. Vale, hasta ahí el sistema funciona en la perfección. Llega la insulina, avisa y los transportadores abren la puerta. Pero cuando este ciclo se repite sin cesar, con niveles de glucosa e insulina perpetuamente elevados, se produce un fenómeno de toxicidad energética. La célula muscular se satura. Ya tiene todo el glucógeno y toda la energía que puede manejar. ¿Está llena? ¿No cabe más? Como mecanismo de defensa para evitar un daño celular por exceso de sustrato, la célula empieza a ignorar la señal de la insulina, reduce la cantidad de receptores en su superficie o simplemente interfiere en esa cascada interna. O sea que por mucha insulina que llame a la puerta... Por mucha que llame, los transportadores GLUT4 no suben a la membrana. La glucosa no puede entrar y, por tanto, se acumula en la sangre. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y peligrosa. El páncreas, viendo que el azúcar sigue alto en la sangre, lo cual sabemos que es tóxico, entra en pánico y empieza a segregar todavía más insulina, intentando forzar el sistema. Exacto. Una hiperinsulinemia compensatoria brutal. ¿Qué es lo que clínicamente diagnosticamos como resistencia a la insulina? En este punto de inflexión, el carbohidrato que has ingerido deja de ser un combustible eficiente. Se convierte en un problema. Al no poder entrar en el tejido muscular, el cuerpo se ve obligado a derivar ese exceso de glucosa al hígado, donde se convierte en triglicéridos a través de un proceso llamado lipogénesis de novo. Ya estamos creando grasa nueva. Y este proceso genera un estado profundamente inflamatorio y favorece el almacenamiento en forma de grasa visceral. Esa grasa ectópica y peligrosa que rodea a órganos vitales, como el hígado o el propio páncreas. Madre mía, el panorama es desolador. Cualquier persona que escuche esto podría pensar, pues se acabó, los carbohidratos son veneno, hay que erradicarlos de la dieta para siempre. Claro, es la reacción instintiva. Pero aquí es donde las directrices clínicas de 2026 y el enfoque del Dr. Carrasco dan un giro interesantísimo. Lejos de demonizar estos alimentos, proponen una perspectiva mucho más madura, más sostenible. Absolutamente.
El texto habla de que los pacientes llegan a la consulta totalmente perdidos entre 1000 modas dietéticas y prohibiciones severas, y la propuesta no es eliminar el carbohidrato, sino aplicar lo que él denomina ingeniería metabólica. Me encanta ese término. Es genial. ¿En qué consiste exactamente reestructurar la digestión en lugar de prohibir el alimento? La ingeniería metabólica se basa en la premisa de que no solo importa lo que se come, sino cómo, cuándo y en qué orden se come. El contexto, otra vez. Es modificar la arquitectura de la ingesta para hackear, por así decirlo, la respuesta hormonal del cuerpo. El objetivo es transformar un alimento que a priori podría generar un pico glucémico perjudicial en una fuente de energía de liberación sostenida. Vale. Y para ello, el texto establece unas reglas clínicas muy claras. La primera y principal es que los carbohidratos nunca, jamás, deben consumirse aislados o, como los llama metafóricamente, desnudos. Hay que vestirlos. Hay que priorizar la densidad nutricional mediante la fibra. Vale. Hablemos de esa matriz original del alimento. ¿Por qué no es lo mismo el azúcar intrínseco de una manzana entera, que te comes a mordiscos, que un zumo de manzana filtrado donde le has quitado todo? A nivel bioquímico, la diferencia es abismal. Es la velocidad de vaciado gástrico y de absorción intestinal. A ver. Cuando ingieres carbohidratos complejos ricos en fibra, especialmente la fibra soluble que está en legumbres, avena o ciertos vegetales, esta fibra se hidrata en el estómago y forma una matriz gelatinosa. Una especie de gel viscoso. Exacto. Esta matriz atrapa físicamente a los almidones y a los azúcares. Las enzimas digestivas tienen que trabajar arduamente para atravesar ese gel y poder descomponer los carbohidratos. Entiendo. Actúa como un verdadero freno biológico. La glucosa va goteando lentamente hacia el torrente sanguíneo en lugar de entrar como un tsunami de golpe. Y así el páncreas libera una cantidad moderada de insulina y las células no sufren ese asedio constante. Pero vamos a bajar esto a la realidad cotidiana, porque aquí el texto menciona el orden de los alimentos y eso sí que tiene miga. Mucha. Imaginemos la típica comida de fin de semana. Llegas al restaurante, te sientas en la mesa, tienes un hambre atroz y lo primero que te ponen, antes de que llegue siquiera el camarero con la carta, es el cestillo del pan y unos picos. El clásico error. Y te los vas comiendo tranquilamente. ¿Me estás diciendo que este simple acto de picar el pan primero es un autosabotaje metabólico, aunque luego me pida una ensalada y un pescado a la plancha? Desde el punto de vista de la endocrinología digestiva, es efectivamente el peor escenario posible para tu respuesta glucémica. ¿Tan grave es? Si ingieres esos almidones refinados con el estómago vacío, pasan rapidísimo al intestino delgado y se absorben a una velocidad vertiginosa. Esto provoca un pico masivo de glucosa e insulina. Ya. Cuando llega la ensalada y la proteína, 20 minutos después, el daño metabólico ya está hecho. La estrategia de ingeniería metabólica requiere invertir ese orden drásticamente. O sea, la ensalada primero siempre. Consumir siempre primero la porción de fibra, los vegetales verdes, seguida de la proteína y las grasas saludables. El carbohidrato debe ser lo último en entrar al sistema digestivo. Espera, ¿el orden de los factores sí altera el producto final en nuestra digestión? Vaya que sí lo altera. Cuesta creer que el cuerpo sea tan sensible a la secuencia exacta y no solo a la suma total de las calorías que hay en el plato. Altera el producto final de una manera clínica y medible. Cuando ingieres la fibra y los vegetales primero, esa fibra llega al tracto intestinal y recubre las paredes, crea una barrera física, esa malla viscosa que mencionábamos antes. Vale. Pero es que además, la presencia de nutrientes en el intestino, antes que los carbohidratos, estimula la liberación temprana de hormonas incretinas. Como el famoso GLP-1. Exactamente. El GLP-1, la hormona de la que todo el mundo habla ahora por los fármacos para la obesidad. Sí, pero tu cuerpo la produce de forma totalmente natural, si comes en el orden correcto. El GLP-1 ralentiza significativamente el vaciado del estómago hacia el intestino y además envía fuertes señales de saciedad al cerebro. O sea que frenamos el vaciado. Así que, para cuando ese pan o ese arroz finalmente hace su aparición, se encuentra con un estómago que se vacía lentamente y un intestino recubierto por una barrera protectora de fibra. La absorción se frena en seco. Se retrasa enormemente. Comiendo exactamente la misma comida y las mismas calorías, alterar el orden aplana la curva de glucosa y reduce el área bajo la curva de insulina,
de forma espectacular. O sea, comer el carbohidrato al final convierte un pico peligroso, un Everest, en una colina suave. Tiene todo el sentido del mundo. Y esto nos lleva directamente a la tercera regla de esta ingeniería, que conecta con nuestros ritmos biológicos, la crononutrición. Fundamental también. Sincronizar la mayor carga de carbohidratos con los momentos de actividad física. Si entiendo bien la literatura que hemos repasado, los músculos actúan como un sumidero natural para la glucosa, ¿verdad? Son el mayor reservorio de glucógeno de todo el cuerpo. Lo que ocurre durante el ejercicio físico es un fenómeno fisiológico fascinante que circunvala por completo el problema de la resistencia a la insulina. A ver, explícame eso. Cuando el tejido muscular se contrae repetidamente y con intensidad, agota sus reservas de energía intracelular. Y esto activa unos sensores de energía llamados AMPK. Vale, ¿y qué hacen esos sensores? Esta activación celular provoca que los transportadores GLUT4 de los que hablábamos antes, las puertitas, suban a la membrana celular de forma totalmente independiente de la insulina. Espera, a ver si lo entiendo. El músculo activo no necesita que la insulina venga con la llave para abrir la puerta. No la necesita. La contracción misma de hacer ejercicio fuerza la puerta para que entre la glucosa libremente. Es una excelente forma de visualizarlo. Durante y justo después de la actividad física intensa, la sensibilidad a la insulina se dispara. Y además operan estos mecanismos que no dependen de la insulina. ¡Qué pasada! Por lo tanto, si sincronizas la ingesta de carbohidratos densos alrededor de esa ventana de actividad, tu cuerpo los absorbe como una esponja hacia el músculo para reponer el glucógeno. Sin generar problemas. Se utilizan puramente como el combustible vital que fueron diseñados para hacer, sin generar hiperinsulinemia, sin promover la inflamación y sin almacenarse como grasa ectópica. Claro, la teoría suena de maravilla. Cambias el orden, metes fibra por un tubo, mueves los músculos y ya está. Pero vamos a ser críticos. Venga, ¿cómo sé si realmente esto me está funcionando de forma individual? Porque yo puedo sentirme con energía hoy, pero mis células por dentro igual siguen en alerta roja, trabajando al límite. El texto subraya que para dominar este proceso hay que pasar de la suposición a los datos duros. Hay que medir, no adivinar. Exacto. Y aquí entran dos herramientas clínicas que están revolucionando las consultas modernas, los monitores continuos de glucosa y el índice OMA-IR. Es el paso definitivo hacia la autonomía de la salud. La respuesta glucémica a alimentos específicos es altamente idiosincrática. Cada cuerpo es un mundo. Depende de tu microbioma intestinal, de la genética, de cómo has dormido la noche anterior. Lo que a una persona apenas le altera la glucemia, a otra puede provocarle una montaña rusa espectacular. Y ahí entran los parches, estos. El uso de monitores continuos de glucosa, esos pequeños parches que miden el líquido intersticial, permite a cualquiera ver en tiempo real la reacción de su cuerpo ante estas estrategias de ingeniería metabólica. Es que eso es clave. Es un feedback conductual inmediato. Ves con tus propios ojos cómo esa ensalada que te comiste antes del arroz aplanó tu curva hoy frente al pico enorme que tuviste ayer cuando te comiste el arroz primero. Visualizar el efecto en la pantalla de tu teléfono móvil en tiempo real tiene que ser una de las herramientas de cambio de hábitos más potentes que existen hoy en día. Sin duda. Pero las directrices médicas de 2026 y el artículo del Dr. Carrasco también ponen muchísimo peso en una métrica diagnóstica fundamental para descubrir el daño oculto. El índice OMA-IR. Sí, importantísimo. Suena súper técnico, pero recomiendan usar calculadoras de OMA-IR para conocer el estado metabólico basal. ¿Qué mide exactamente este índice? Que no te diga, pues no sé, un simple análisis de azúcar en ayunas en el ambulatorio. El índice OMA-IR es vital porque un análisis estándar de glucosa en ayunas puede ser profundamente engañoso. ¿Engañoso? Sí. El OMA-IR evalúa el modelo homeostático de la resistencia a la insulina y cruza dos variables simultáneas: el nivel de glucosa en sangre en ayunas multiplicado por el nivel de insulina en sangre en ayunas. Vale, glucosa por insulina. El problema de mirar solo la glucosa es que el cuerpo hará todo lo metabólicamente posible por mantenerla en un rango normal, porque la glucosa alta es tóxica a corto plazo. Entiendo. O sea, si yo solo miro la glucosa en mi análisis y veo que está a 90, me quedo tan tranquilo pensando que estoy sanísimo. Claro. Pero no estoy viendo el coste oculto, el esfuerzo que ha pagado mi páncreas para mantenerla ahí a raya. Es como, a ver si sirve esta analogía. Es como mirar el velocímetro del coche y ver que vas a 50 km/h. Sí. Tú piensas que vas bien,
pero ignoras el tacómetro que te marca que el motor va a 8.000 revoluciones en primera marcha y está a punto de reventar el bloque. Es una analogía impecable, me encanta. Alguien puede tener una glucosa totalmente normal en sangre, pero si su insulina basal está por las nubes, significa que su motor metabólico está trabajando a esas 8.000 revoluciones solo para mantener el equilibrio. ¡Qué peligro! Ya existe una fuerte resistencia a la insulina a nivel celular, un desgaste crónico severo, y el OMA-IR revela ese esfuerzo oculto. Te chiva cómo va el motor. Si el índice resulta elevado, confirma objetivamente que la maquinaria está saturada y que es urgente aplicar las reglas de densidad, orden de alimentos y crononutrición, pero con absoluto rigor clínico. Y cuando tienes esos datos en la mano, supongo que el miedo irracional a la comida desaparece y da paso a la estrategia y a la toma de decisiones informadas. Eso es la soberanía biológica. Entonces, vamos a hacer una síntesis rápida para quienes nos escuchan, un destilado para consolidar la ciencia de este análisis a fondo. Primero, el modelo obsoleto de contar calorías a ciegas está dando paso a modelos como el de Ludwig, donde entendemos que la insulina elevada atrapa la grasa y bloquea la energía. Correcto. Los carbohidratos no son un veneno, pero su exceso refinado y su presencia continua saturan a las células, que esconden sus receptores GLP-4 y generan una cascada inflamatoria. Segundo punto. La solución es la ingeniería metabólica, nunca aislar el carbohidrato. Nunca desnudos. Utilizar la fibra y la proteína primero para crear esa malla viscosa en el intestino y estimular el GLP-1, aplanando la curva de glucosa. Y consumirlos preferiblemente alrededor del ejercicio físico, cuando los músculos pueden captar esa energía sin depender de la insulina. Exactamente. Y el tercero, medir la realidad interna con herramientas como el OMA-IR para asegurar que el páncreas no está trabajando en la sombra a revoluciones extremas. Y si me permites hilar esta síntesis con el propósito más amplio del texto de hoy, creo que la lección fundamental trasciende la propia nutrición diaria. A ver. Entender estas vías bioquímicas, el comportamiento de los receptores celulares o el impacto de las hormonas fomenta un nivel de alfabetización biológica que actúa como escudo frente a la desinformación. Un escudo muy necesario hoy en día. Vivimos asediados por un marketing dietético que cambia de villano cada década. Pero cuando uno comprende la fisiología subyacente, el porqué de la respuesta hormonal y la mecánica gastrointestinal, se vuelve inmune a esos dogmas y sectarismos dietéticos. Totalmente de acuerdo. La salud a largo plazo se construye gestionando de forma inteligente nuestra biología evolutiva en este entorno moderno. Y hablando de biología evolutiva, para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero poner sobre la mesa un pensamiento final que me ha volado la cabeza repasando las referencias. Cuéntame. Cómo el ser humano posee una capacidad latente, diría que asombrosa, para alterar por completo su metabolismo frente a la ausencia de carbohidratos. Sí, es un estudio clásico brutal. Ante la falta de glucosa, el hígado humano comienza a producir cuerpos cetónicos, y el cerebro, que sabemos que es un órgano que consume cantidades masivas de energía, puede cambiar su sustrato principal de la glucosa al beta-hidroxibutirato, para mantener e incluso agudizar la supervivencia y la cognición. Es un mecanismo de preservación de la especie increíble, que ha estado puliéndose durante cientos de miles de años de evolución frente a entornos hostiles. Exacto. Una maquinaria ancestral perfecta. Y esto nos deja con una reflexión profunda para que la gente le dé una vuelta en casa esta semana. Adelante. Si la ciencia demuestra empíricamente que albergamos esta asombrosa capacidad de reconfiguración metabólica, de usar combustibles alternativos altamente eficientes que encima protegen el sistema neurológico, la pregunta es, ¿qué rutas de reparación profunda, qué engranajes latentes o qué niveles de claridad cognitiva podrían llegar a activarse si simuláramos de forma intencionada esos periodos de escasez y de baja insulina en nuestro contexto actual de sobreabundancia crónica? Una pregunta interesantísima. Si el cuerpo sabe cómo brillar en la carencia, ¿qué nos estamos perdiendo al mantenerlo perpetuamente saciado de glucosa? Es una incógnita apasionante que nos invita a no dejar nunca de investigar y asombrarnos ante la sofisticación de la fisiología humana. Y bueno, hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.